Bien, vamos a continuar con Foro 45, Información para el Cambio. Jimmy, ya para iniciar esta conversación con los amigos televidentes de Teleradio América, ¿cuándo tú entras en contacto con la literatura? En el tercero de la primaria, ¿Mm? en la escuela Cuba, en plena era de Trujillo, una maestra hizo como una especie de concursito entre los estudiantes, lo puso a hacer una composición sobre Abraham Lincoln. Okay. Y entonces yo hice un trabajito y ella me elogió y entonces dije, voy a ser escritor. Pensaba incluso que eso se estudiaba, no ser escritor. Y así fue como yo di mis primeros pasos. Luego, en el 1962, cuando formamos el primer club cultural de nuevo tipo en la Escuela de República Dominicana, establecimos una sección de literatura y ahí yo hice mis primeros 2 cuentos y luego seguí. Bien, ¿qué significa la Universidad Autónoma de Santo Domingo para ti? Fue la etapa más linda que vivimos los de nuestra generación, porque allí se forjaron ideas progresistas y estar en la universidad del 64 hasta el 78 significaba un privilegio de la historia. Allí se vivían los momentos protagónicos de los 20 años más importantes que hemos conocido en la historia, es decir, de 1958 lo ubico a 1978. Okay. El camino hacia la democracia tuvo que pasar por la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la conquista que don Antonio Guzmán logró en el 78, no preso político, no exiliado, libertades públicas, no clanes militares, no golpe de Estado, todo eso que se logró fue el fruto de una lucha que tuvo como epicentro la UAS. Fueron los tiempos de ese $500,000 para la Universidad Autónoma de Santo Domingo, etcétera, etcétera. Jimmy, la vinculación que tuvieron esos movimientos en la universidad, sobre todo en los años 70, y la incidencia en los gobiernos de Balaguer. Antes se vivía. Se gestaban en la sociedad. Ahora simplemente se escribe y cualquiera puede sencillamente derrocar un gobierno a través de esos medios electrónicos. Y ese caso no es exclusivo de la República Dominicana. Prácticamente el mundo entero está girando a la derecha. En la mayoría de los países, la juventud es presa de un estado de cosas que no le permite desarrollar ideas positivas. Y lo malsano, lo negativo, lo perverso está predominando. Entonces no se puede acusar a ningún joven de estar sometido a ese tipo de situación, si no son las circunstancias las que lo tienen prisionero de un momento difícil. Estamos hablando de un retroceso en cuanto al enfoque real de la sociedad, de lo que el individuo debe aspirar como ser humano, que es la solidaridad y la libertad. Sí, porque esta etapa que se vive, contrario a la búsqueda de la solidaridad, es una etapa de individualismo, sí, en donde cada uno tiene que buscar lo suyo. Y dependiendo del equipaje que tú tengas, moral o cultural o de formación, o sea, tú llegas a venderte o a vender tu fuerza de trabajo, tu talento. Antes no. Antes, por ejemplo, la política se hacía con los recursos propios. Sí. Yo recuerdo que a mí me mandó un partido en el cual yo pertenecía a hacer un trabajo a Puerto Plata con un amigo y nos dieron 35 pesos para la Semana Santa entera. Y nosotros regresamos con 17 pesos. Y lo entregaron. ¿Y lo entregaron? ¿Lo devolvieron? Por supuesto. Claro. O sea, bola ir, bola venir, de aquí a Santiago, de Santiago a Puerto Plata y viceversa, acostándonos en cartones en la central de trabajadores, etcétera. Eran esos tiempos.
Ahora ningún partido pone un afiche, sino que paga para que lo hagan. Volviendo otra vez, Jimmy, a la pregunta de los movimientos culturales, ¿cuáles fueron sus principales exponentes y qué legado dejaron a la sociedad dominicana? El primero y más importante de esa etapa del 60 fue el Grupo Arte y Liberación, que estaba dirigido, entre otros, por Janet Miller, Miguel Alfonseca, René del Risco y otros. Ese movimiento dio paso luego al movimiento cultural universitario, que fueron los dos primeros grupos importantes de ese sentido. Luego aparecieron el Puño, la Isla, la Antorcha y la Máscara. Y por supuesto se mantuvo el MCU. Eso en el ámbito de la literatura. En el teatro, el grupo más importante que apareció fue el de Rafael Villalona, Nuevo Teatro, sí, que con su esposa Delta Soto estudiaron en Rusia y vinieron y establecieron aquí un método nuevo que no se conocía, que era el de Konstantin Stanislavski, que consiste en una actuación orgánica y no encartonada o artificial, y dieron cátedras en ese sentido. También se debe resaltar la presencia de Rómulo Rivas, un profesional venezolano que vino al país y se quedó y desarrolló una labor magnífica en el teatro. Sí. Sí. Definitivamente esos grupos culturales jugaron un papel fundamental en toda esa lucha contra esos 12 años de Joaquín Balaguer, que fueron 12 años bastante traumáticos para la sociedad dominicana. Mira, Jimmy, ¿cómo te afecta a ti la llegada, por ejemplo, de Joaquín Balaguer en 1966, cuando tú fuiste, uno de los de las personas, ¿verdad?, que protagonizó movimientos contrarios a esa tiranía trujillista que fue decapitada? Sí, realmente en lo personal, sencillamente tenía que responder al llamado de la época. Okay. Porque eso le correspondía a todos, a toda la juventud, y no solamente a la juventud, sino a todo sector o persona progresista y democrática. En verdad, fue una sorpresa el regreso de Balaguer, porque cuando había huido en el 1961, fruto del movimiento insurreccional prácticamente que se hizo en contra de los remanentes del Trujillato, la gente dijo, bye bye. Ya, no vuelve más. Y en la forma en que se fue, asilándose en la nunciatura. Etcétera, pues eso fue así. Sin embargo, los norteamericanos cuando invaden un país y pasan un periodo de trauma, ellos no se retiran tranquilamente, sino tienen que dejar a alguien que los represente. Un guardián. Y que garantice como guardián los intereses suyos. Antes más que ahora, cuando la Guerra Fría. Entonces, eso pasó, que ellos decidieron que fuera el doctor Balaguer, y debo sinceramente reconocer que muchas de las acciones que se le atribuyen al doctor Balaguer se hacen injustamente. Él era un prisionero de un poder mucho más fuerte que él. Y las órdenes que se daban no las daba 100% él. Él podía tener posiciones, pero eran otras fuerzas las que decían lo que debía hacerse. Por ejemplo, el caso más claro es el de la muerte de Camaño. Cuando agarran a Camaño en la montaña, no lo matan así por así, sino que como el Che en Bolivia, tienen que esperar órdenes. Un periodo de consulta. Sí. Ajá, y entonces incluso los propios generales que estaban ahí conversan con Camaño, le dan cigarrillo a fumar y todo esperando que las órdenes. Pero ¿qué pasa? Que las órdenes están un poquito más lejos que el Palacio Nacional. Sí. El Palacio Nacional está esperando órdenes también. Qué barbaridad, ¿eh? Eso es lo que ocurrió. Y así se escribió ese capítulo de la historia de República Dominicana. Así mismo. La muerte de Camaño. ¿Tú crees que ese es un personaje que no se le ha dado la dimensión en términos reales
en la sociedad dominicana a Camaño? Yo ¿Se ha ido pienso, diluyendo esa figura? no, me parece que no. Se ha mantenido y se mantiene, y hasta la juventud sabe Sí. más o menos lo que hizo. Es un ejemplo vivo de lo que puede ser la reivindicación de una persona. Tengo entendido que Matilde es de San Juan, Sí. María Estela. María Estela. María Estela Yo soy es de San Juan, De un campo de San María Juan. Estela, eres de Huechío, Sí, San Juan. sí. Cuando el caso de Palma Sola, el coronel Camaño estuvo allí, Sí, pero no estuvo en las posiciones buenas, sino reprimiendo al Al pueblo. movimiento de Palma Sola, de los mellizos de los Ventura. mellizos. Y más tarde fue jefe de los Cacos Blancos aquí en la Santo Domingo. Sin embargo, por un golpe de la historia, el abril de 1965 lo levanta. Sí. Lo reivindica. Y desde entonces ocupa un lugar de privilegio en el corazón del pueblo dominicano. No, hablando de nuestros héroes y saliéndonos un poco del tema, hoy se celebra el natalicio de Gregorio Luperón. Gregorio Luperón para usted. Ese sí está subestimado. Ese sí no se le ha dado ni se le da la importancia que tiene. Ni a él ni al movimiento que él corporizó. Porque la historiografía oficial ha hecho que predomine la fecha de independencia, la de 1844, que fue no tan efímera como la de Núñez de Cáceres, pero que inmediatamente cayó en manos de las fuerzas más retrógradas que nos entregaron de nuevo España. Porque esa independencia no fue el fruto de una lucha armada del pueblo. Ahora, la restauración Sí, fue una lucha armada. fue una lucha que pueblo por pueblo le fue dando a la gente conciencia de que eran dominicanos. Bien. Porque el 27 de febrero, cuando dijeron somos dominicanos, la gente no entendía lo que eso significaba. El sentido de ciudadanía todavía no estaba arraigado. Sí, en lo que es nación, ese concepto no existía. Unas veces éramos franceses, otras veces éramos españoles, no se sabía lo que éramos, una vez haitianos. Es más, Un amasijo ideológico Sí. y de es más, identidad. es más, los generales que lograron la separación de la isla eran haitianos, los principales, es decir, Duarte, Sánchez y Mella. Es una aberración y mucha gente se sorprende, pero de 1822 a 1844, aquí todo el que estaba era haitiano. Y cuando se dice que Mella era general, era de ejército, ¿qué ejército? Del ejército haitiano. Fuimos dominicanos del 44, pero hasta ese momento éramos haitianos. Entonces, ese movimiento restaurador, en donde los haitianos entendieron que ya no era necesario invadirnos, porque nosotros no íbamos a caer en manos de ninguna potencia, sino que íbamos a ser independientes. Eso se hizo desde Haití. Fue Fabre Gefrar, el presidente haitiano, el que armó a los revolucionarios dominicanos. Por eso cuando Sánchez entró, dijo, entro por Haití porque no puedo entrar por otra parte, según la historiografía oficial. Es decir, que cuando los de Capotillo entran a Capotillo, entran desde Haití, vuelven a Haití. Y todo el proceso se hizo en la frontera, porque los haitianos fueron los que dieron el soporte y el apoyo total. Es más, el generalísimo Rafael Leonidas Trujillo y Molina le dedicó una avenida a Fabre Gefrar, que después el doctor Balaguer la quitó y le puso el nombre de Abraham Lincoln. Pero esa calle estaba dedicada y concebida para agradecer el aporte que hicieron ellos a nuestra real independencia. Bien, señores, Foro 45, Información para el Cambio. Es una entrevista bastante interesante con Jimmy Sierra, teatrista, animador cultural, un hombre ligado a la sociedad dominicana por mucho tiempo. Vamos a hacer una pausa
Y luego venimos ya con esta conversación, esta entrevista con Jimmy Sierra. Adelante.